Bienvenido a Caricatulogía. Hoy hablaremos de uno de los especiales de Halloween de caricaturas de los 90 más curioso. Al igual que otros de esta serie, construirá el terror basándose en el folclore. La gente siempre ha contado historias. Las leyendas urbanas han formado parte de la vida de las personas. Sobre todo representan un estímulo muy importante para incentivar la curiosidad de los niños. Una leyenda urbana es tan atrayente porque se encuentra a medio camino entre el cuento de hadas y las noticias del periódico. No solo cumplen la función de entretener, sino que te hacen pensar que son hechos que pudieron haber sucedido. Responden a preguntas periodísticas como las siguientes: ¿cómo?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? Pero es aquí donde se hace la magia de las leyendas urbanas. No pueden ser comprobadas. Por eso nos dejarán pensando si realmente sucedieron estos acontecimientos. Sin embargo, esto también demanda que el contenido de las mismas no sea tan fantasioso. Por lo tanto, historias con un contenido fantasioso elevado podrían no ser tan atrayentes y aterradoras para los oyentes, como lo veremos en el episodio. El episodio inicia con Arnold y sus amigos en una pijamada en la cual los niños están contando historias de horror. Gerald cuenta una vieja leyenda que habla sobre un gorila y es seguido por quien narra una historia muy poco creíble y algo tonta aún para los niños, llamada el simio gato. Él menciona que el simio gato es un híbrido entre gato y simio, un engendro que come lo mismo que un simio y maulla como un gato. Harold lo interrumpe porque no pasa miedo, solo siente hambre, y es cuando Arnold menciona tener una historia de terror que de verdad los asustará, por lo que inicia su relato, titulado El cochero sin cabeza. Los niños se muestran escépticos, pero Arnold inicia su relato dando en el clavo de uno de los elementos que hará que su historia sea más efectiva y emocionalmente atrayente, ya que menciona que en un parque, en una noche como la de hoy, en este elemento vemos cómo él da el clavo para mantener a su audiencia cautiva, porque nos menciona un lugar, pero no nos menciona un periodo de tiempo que pueda ser comprobado. Volviendo a la historia, menciona que un cochero subió a una misteriosa mujer, comentando que perdió a su perro en el parque. Él accede, el clima era frío, por lo que aceptó una bufanda que le dio esta mujer. Comenzaron a seguir un ruido de ladridos. La dama hizo que el cochero se internara en la oscuridad y neblina del bosque, que era cada vez más y más profundo. La mujer demandaba más rapidez. Siguieron con este ritmo hasta un túnel, donde cada vez se hacía más oscuro y más lúgubre, cuando vieron al final un horrible hombre con un garfio dorado en lugar de brazo. Los sorprendió y los intentó atacar. Escaparon por milagro. La mujer, cada vez más extraña y aterradora, seguía demandando que fuera más rápido para encontrar a su perro, hasta que ocurrió una tragedia y la bufanda se enganchó a un árbol y la carreta, ahora que iba tan rápido, no pudo detenerse. Ahora la carreta era conducida por un cochero sin cabeza y por la aterradora dama que continuaba riendo. Arnold menciona que en las tardes de otoño se escucha un ladrido de un perro escocés y las ruedas de una carreta y las risas de una mujer fantasmal, y luego se ve a una carreta con un cochero. Gerald reconoce que es una historia muy bien narrada y Harold se esconde del miedo del relato de Arnold. Los chicos deciden salir a comprar mantecado ya que tenían hambre y Harold, asustado, se niega a ir, pero es convencido. Para cortar el camino deben pasar por el parque para llegar a su destino. Harold se niega, pero es disuadido por su hambre y por la insistencia de sus compañeros. Es molestado por el odioso de Sid cuando unos ladridos lo interrumpen y un perro igual al de la historia se presenta ante ellos. Harold entra en pánico, pero Stinky se lleva al perro y Sid reconoce que es igual al de la historia. Harold se opone, pero Stinky se niega y se lo lleva. La noche es cada vez más oscura y aterradora. En medio de unos ruidos son interrumpidos por ruidos parecidos a un caballo, que resulta ser Eugene bailando para su clase. Harold sigue asustado y se niega a entrar al túnel. Harold se pone histérico, pero es calmado rápidamente por sus compañeros, cuando al final del túnel un hombre con un garfio dorado en lugar de brazo se presenta ante ellos y los niños son presas de la histeria colectiva y salen huyendo del lugar. Un estudio muy interesante nos habla sobre un particular suceso en el cual la transportación narrativa experimentada por escuchar historias de horror nos lleva a tener un compromiso cognitivo durante la escucha, en el cual se concluye que las historias emocionalmente estimulantes y cognitivamente atractivas, como son estas historias de horror, inducen a una transportación narrativa, lo que pudo haber conducido a lo que los niños estén sintiendo sugestionados más fácilmente por estas historias, acompañado por estímulos ambientales que responden a esta misma historia. Esto lo digo porque el hombre que se presentó ante ellos solo era un hombre que vendía reloj. Cuando Arnold intenta tranquilizar al grupo, una bufanda igual a la de la historia se presenta enfrente de ellos.
Arnold vuelve a intentar calmarlos, pero nuevamente es interrumpido por un ruido. Una carreta se acerca. Arnold intenta tranquilizarlos de nuevo, pero ante ellos se presenta la figura de una carreta con una mujer y lo que parece ser un hombre que no tiene su cabeza arriba. Ellos intentan huir, pero la figura se detiene y escucha una voz familiar. Resulta ser Ernie y el señor Hyun quien va riendo. El señor Hyun y Ernie acceden a llevar a los niños a casa y estos aceptan. Cuando van dentro, el odioso de Sid sigue molestando a Harold y estos son dejados nuevamente en su casa. Cuando los niños se van, una mujer fantasmal se sube a la carreta y se lleva a Ernie, finalizando esta historia con una abrumadora y fantasmal carcajada, dejándonos en claro que puede o no existir esta leyenda urbana en este universo. Me parece muy interesante todos los elementos que se conjugan en este episodio para hacerlo atractivo para niños, pero lo suficientemente interesante para ser analizado. La manera en la que Arnold siempre estaba jugando con el folclore de su propio universo me parecía muy interesante y algo que puede ser analizado. Cuéntame, ¿te gustaba este episodio? ¿Te parecía que daba miedo? ¿O simplemente era un episodio más de Halloween? Te estaré leyendo.